Hola, hola, les habla el profe William. Bienvenidos a la tercera parte de nuestro tema de función cuadrática. En este video vamos a trabajar más que todo lo que es el vértice, el eje de simetría y la gráfica de la función. Muy bien, ¿qué es el vértice? ¿Qué es el punto mínimo y a qué le vamos a llamar también el punto máximo? Como ya se había visto en videos anteriores, nuestra función cuadrática dibuja una parábola, ya sea hacia arriba, cóncava hacia arriba, o cóncava hacia abajo. Cualquiera de las dos formas. Em, Hay algo que se conoce como en el vértice, que es justamente el punto donde esta gráfica, por así decirlo, terminó de bajar y empezó a subir. Y en este caso, en este digamos sería el punto, el vértice, es el lugar donde la gráfica terminó de subir y empieza a bajar. El vértice está en la pura mitad de la gráfica, por así decirlo. ¿Ok? Ese es el famoso vértice. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar punto mínimo y punto máximo? Resulta que si la gráfica es cóncava hacia arriba, quiere decir que tiene un punto más bajo, que sería este. Justamente ese es el vértice de la gráfica. Entonces, cuando la gráfica es cóncava hacia arriba, le vamos a llamar que tiene un punto mínimo. Pero cuando la gráfica es cóncava hacia abajo, el vértice, que estaría aquí en la parte más arriba, entonces se le va a llamar que es el punto máximo de la gráfica. Muy bien, pero ¿cómo se obtiene el vértice? ¿Cómo voy a saber yo cuál es la dirección de este vértice? Porque observen que al ser un punto en el plano cartesiano, pues va a tener una coordenada en el eje X y también pues va a tener una coordenada en el eje Y. Entonces hay una fórmula específica para encontrar el vértice. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Muy bien, esta es la fórmula para encontrar el vértice. El vértice es menos b entre 2 por a, menos discriminante entre 4 por a. ¿Por qué esta fórmula queda así tan extraña? Bueno, porque recuerden, como lo acabamos de decir, el vértice es un punto en el plano cartesiano y como todo punto, pues va a tener una coordenada en el eje X y otra coordenada en el eje Y. Es decir, que en el momento en que yo grafique la función, sea hacia arriba o hacia abajo, depende de la función por supuesto, el vértice que tenga acá va a tener una coordenada en el eje X y para encontrar el numerito que va a estar aquí, la fórmula que voy a aplicar es esta, menos b entre 2 por a. Y también va a tener una coordenada en el eje Y. Y para encontrar cuál es el número que está aquí en el eje Y, vamos a utilizar la fórmula menos discriminante entre 4 por a. Entonces, este punto que está aquí, el vértice, va a tener una coordenada x, y, pero como lo estamos viendo, las coordenadas de x me las va a dar esta fórmula, menos b entre 2 por a, y la de y menos discriminante entre 4 por a. Por eso que la fórmula del vértice queda así como un poquito extraña, pero es por eso, porque lo que estamos hablando es de un punto específico en el plano cartesiano. Muy bien, entonces, dice el ejemplo. Determina el vértice de la siguiente función cuadrática, además determine si corresponde a un punto mínimo o a un punto máximo. Muy bien, lo primero que hay que hacer, de acuerdo con lo que vimos en casos anteriores, es revisar si la función está ordenada, el criterio está ordenado. Vamos a ver 2/3 de x al cuadrado más x medio menos 1 medio. Está acomodado. Inmediatamente obtenemos el valor de la A, de b y de c, porque los vamos a ocupar para las fórmulas. El valor de la en este caso es 2/3. El valor del b, recuerden que aquí hay un 1, entonces el valor del b corresponde a 1 sobre 2, es decir, 1 medio. Y el valor del c corresponde a menos 1 sobre 2. Muy bien. Vamos a encontrar ahora el discriminante. ¿Por qué voy a encontrar el discriminante? Porque la fórmula para encontrar el vértice necesita el discriminante.
El valor de B de A ya los tengo acá, pero el valor del discriminante no lo tengo. Entonces, lo primero que voy a hacer es buscar el valor del discriminante para después poder aplicar la fórmula del vértice. El discriminante, como lo vimos en el video anterior, se encuentra con la fórmula B a la 2 menos 4 por A por C. Entonces sustituimos los valores, quedaría B al cuadrado, el valor de B es un medio. Recuerden que si una fracción lleva un exponente necesitamos poner un paréntesis. B a la 2 menos 4 por el valor del A, que el valor del A es 2 tercios, por el valor del C, que el valor del C es menos un medio. Ahora realizamos los cálculos correspondientes. Quedaría un medio a la 2, esto es lo mismo que un cuarto. Negativo y negativo hacen positivo, este 2 se cancela con este 2, 4 por 1 4 y quedaría sobre 3. Ahora nos falta hacer la suma, 3 por 1 3, 4 por 4 16, 16 más 3 serían 19 19 y 4 por 3 12, entonces quedaría 19 sobre 12. Ok, entonces ya encontramos nuestro discriminante. Ahora podemos aplicar entonces la fórmula del vértice. La fórmula del vértice dice menos el valor del B. Menos es por fórmula y el valor del B es un medio. Sobre 2 multiplicado por el valor del A. Y el valor del A es 2 tercios. Coma. Menos el valor del discriminante, otra vez este menos es por fórmula, y observen que el discriminante nos dio 19 sobre 12. Entonces, menos el discriminante sobre 4, que es por fórmula, por el valor que tiene A. Muy bien, entonces, esta fórmula que tenemos acá es la que nos va a dar el valor del vértice, la coordenada del vértice. Muy bien, entonces vamos a empezar con este primero y ahorita más adelante hacemos este otro cálculo. Podemos hacer primero la multiplicación de abajo, 2 por 2, 4, entonces nos estaría quedando, voy a borrar esta gráfica para poder hacer los cálculos aquí en esta parte. Entonces quedarían así, el menos un medio que tengo arriba, 2 por 2, 4, 4 sobre 3, multiplicamos medio por medio, extremo por extremo, 3 por 1 que sería 3, 2 por 4 es 8. Muy bien, entonces ya tenemos la primera parte que es menos 3. Ahora vamos a sacar esta otra parte de acá. Hacemos lo mismo, 4 por 2, 8. Entonces quedaría menos 19 doceavos sobre 8 tercios. Hacemos exactamente lo mismo de antes, multiplicamos medios por medios, extremos por extremos, entonces nos está quedando 19 negativo multiplicado por 3, eso es 57 negativo. Y también ahora nos está quedando hacer 12 por 8, que eso es lo mismo que 96. Ok, observen que esta fracción 57 sobre 96 se puede simplificar y entonces nos quedaría que el vértice es menos 3 octavos, 19 negativo sobre 32 y este es el vértice. Ahora, en el ejercicio también nos estaban preguntando saber si eso era un punto mínimo o un punto máximo. Esto es muy fácil porque lo podemos saber de aquí, del A. Como el A es positivo, quiere decir que esta gráfica es una cóncava hacia arriba. Todas las curvas o las gráficas que sean cóncavas hacia arriba van a tener un punto mínimo. Entonces, el vértice es un punto mínimo. Y esta sería la dirección o la coordenada propia de ese vértice. Muy bien, veamos ahora qué es el eje de simetría.
El eje de simetría es una recta vertical que va a dividir la gráfica en dos mitades iguales. Por ejemplo, si yo tengo una gráfica cóncava hacia arriba, esta gráfica tiene aquí en el vértice, justamente, recuerden que habíamos hablado de que el vértice es el puro centro de la gráfica. Por aquí, por el vértice, va a pasar una línea completamente vertical, recta, y esta recta va a partir la gráfica en dos mitades exactamente iguales. Es decir, la distancia que hay de aquí a aquí es la misma que va a haber de aquí a aquí. ¿Sí? Es el eje de simetría de la gráfica. Es como si fuera un espejo, como que si colocáramos aquí un espejo, esta parte es idéntica a esta. Ese es el famoso eje de simetría. Para encontrar el eje de simetría tenemos una fórmula, pero no es necesario aprendérsela porque coincide con la coordenada X del vértice. Recuerden, vamos a irnos a una diapositiva anterior. Observen que el vértice se encontraba con esta fórmula, menos b sobre 2 por a, y esto corresponde a la coordenada del X. La coordenada X, por lo tanto, el eje de simetría es esa misma fórmula. ¿Por qué es X igual? Bueno, porque es una recta vertical. Recuerden que toda recta vertical tiene el formato X igual y el número por donde está pasando. Es decir, si por ejemplo aquí está el número menos 5 y esta es una recta y me piden encontrar la ecuación de esta recta, simplemente se escribe X igual y el menos 5 indicando que esta recta está tocando al eje X en el menos 5. Este es el formato de las rectas verticales. Por eso es que el formato del eje de simetría es así. X igual y el numerito donde toca justamente es el mismo de la coordenada X del vértice. Entonces, vean que simple. Me dicen determina el eje de simetría para la siguiente función. Solamente tendríamos que aplicar la fórmula. Menos b entre 2 por a. ¿Quién es el a? El a, observen que ya está ordenado, entonces el a sería 2/3 y el b sería 1/2. El c sería menos 1/2, pero no me lo están pidiendo, no lo voy a ocupar ahorita, entonces nada más necesito una fórmula el a y el b. Entonces hacemos las sustituciones. El valor del b corresponde a 1/2, el negativo es por la fórmula, y abajo quedaría 2 por el valor del a, y el valor del a es 2/3. Y ahora solamente hacemos los cálculos correspondientes y entonces nos quedaría menos 1/2 primero, multiplicamos 2 por 2, 4, entonces quedaría 4/3, y ahora multiplicamos medios por medios, extremos por extremos, 3 por 1 sería 3, y 2 por 4, 8. Entonces nos queda que el eje de simetría es menos 3/8. Ok, entonces observen que ya sabemos mucho más información. Ya en los videos anteriores habíamos visto cómo obtener la concavidad, habíamos visto cómo obtener el discriminante, habíamos visto también cómo obtener el corte con el eje X, cómo obtener el corte con el eje Y. Y ya ahora estamos aprendiendo cómo obtener el vértice, es decir, ya tenemos toda la información necesaria que vamos a ocupar para graficar. Entonces, ¿cómo se debe graficar una función cuadrática? Bueno, primero vamos a necesitar 4 informaciones. La concavidad, es decir, yo necesito saber si esa gráfica es hacia abajo o es hacia arriba. Necesito saber a dónde está tocando el eje Y. Necesito saber si hay cortes en el eje X. Recuerden que no siempre va a haber, puede ser que haya un corte, puede ser que hayan 2 cortes, o puede ser que no esté tocando el eje X. Y necesito también saber el vértice para saber hasta dónde va a terminar de subir esa gráfica o hasta dónde va a terminar de bajar esa gráfica. Esas son las 4 informaciones principales que voy a necesitar para poder graficar una función. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a graficar la función cuadrática x al cuadrado menos x menos 2. Muy bien, entonces lo primero que hay que tomar en cuenta es fijarse si ya está ordenado.
x al cuadrado, x menos 2. Sí, ya está ordenado. ¿Quién es el valor de la A? El valor de la A es el 1, el valor del B es un menos 1 y el valor del C es un menos 2. La concavidad. ¿Quién me decía la concavidad? La concavidad me lo dice el valor del A. Como el A es positivo, es decir, A es mayor que 0, entonces es cóncava hacia arriba. Quiere decir que mi dibujo de la gráfica me va a quedar en esta forma. Corte con el eje Y. ¿Quién me decía el corte con el eje Y? El corte con el eje Y me lo dice el valor del C. El corte con el eje Y es el valor ordenado 0, y el valor que tiene C. Es decir, 0, menos 2. Los cortes con el eje X, ¿quién me los dice? Bueno, esta es un poco más largo el cálculo porque recuerden que primero necesitamos calcular el discriminante para ver si hay cortes en el eje X. Si no hay, de ahí simplemente no sería nada. Pero si el discriminante me dice si hay cortes en el eje X, entonces todavía me faltaría hacer el procedimiento para encontrar cuáles son esos cortes. Entonces, el discriminante, recuerden la fórmula, b a la 2 menos 4 por a por c. ¿Quién es el b? Bueno, el b es menos 1. Pero recuerden que todo número negativo que lleve exponente hay que encerrarlo dentro de un paréntesis. Entonces, menos 1 a la 2, menos 4 por el valor del a por el valor del c. Hacemos los cálculos correspondientes, menos 1 a la 2 es 1, negativo por negativo daría positivo, 4 por 2 8, 8 por 1 sigue siendo 8, y 1 más 8 es 9. Me está dando que el discriminante es 9, quiere decir que hay dos cortes, que vean que es positivo, entonces hay dos cortes. Para saber las dos soluciones o los dos lugares donde corta, necesitamos hacer las dos formulitas que habíamos visto. La primera formulita era menos b más la raíz del discriminante entre 2 por a. Entonces vamos a calcular primero ese primer corte, que sería menos el valor del b, pero vean que el valor del b es menos 1. Este menos es por fórmula y ahora voy a tener que copiar menos 1, que es del valor del b, más la raíz del discriminante. El discriminante nos dio 9, dividido entre 2 multiplicado por el valor de la, que es 1. Realizamos esos cálculos, quedaría menos y menos hacen más, la raíz de 9, que sería 3, del más 1 sería 4, abajo 2 por 1 2, 4 de entre 2 sería 2, para hacer todo ese cálculo de una vez. Muy bien, ya tengo entonces el primer corte en el eje X. El primer corte en el eje X es el punto 2,0. Ahora, para saber el segundo corte, voy a hacerlo de este otro lado. Tengo que aplicar la segunda fórmula. La segunda fórmula es b menos la raíz del discriminante entre 2 por a. Es decir, es la misma fórmula que tengo acá, pero con negativo. Entonces ahora hacemos los cálculos correspondientes. Sería menos el valor de b, que el valor de b es menos 1, entonces va a quedar menos 1, menos la raíz del discriminante, que el discriminante es 9, todo eso sobre 2 por el valor de la, que el valor de la es 1. Hacemos los cálculos, entonces estaría quedando menos y menos hacen más, la raíz de 9 es 3, a 1 le quitamos 3, eso está quedando menos 2, 2 por 1 2, y finalmente esta parte simplificada daría menos 1. Quiere decir que la segunda solución es menos 1. Por lo tanto, el segundo lugar de corte con el eje X es el lugar menos 1,0. Vamos a agregarlo. Entonces, el X2 es menos 1. Y entonces el lugar sería menos 1,0. Ahora, finalmente nos están pidiendo encontrar quién es el vértice. Recuerden que para encontrar el vértice había una fórmula que era menos b sobre 2 por a
coma, menos discriminante entre 4. Esta, digamos, es como la parte complicada de este tema porque son muchas fórmulas. Pero la parte fácil es que al ser nada más fórmulas, es solamente después de seguir la fórmula y ya, ¿no? Obtendríamos ya los resultados que ocupamos. Entonces, el vértice quedaría así, menos el valor del b, entonces sería menos y el valor del b, que es menos 1, sobre 2 multiplicado por el valor del a, también es un 1. Y al otro lado, menos el valor del discriminante, que el discriminante nos había dado 9, sobre 4 multiplicado por el valor de la, que el valor de la es un 1. Simplificamos todo eso, tenemos que hacer los cálculos. Menos y menos hacen más, 2 por 1, 2, entonces aquí nos estaría quedando 1 medio, 4 por 1, 4, y entonces aquí nos queda menos 9 cuartos. Quiere decir que el vértice de la gráfica es 1 medio, sería la coordenada en el eje X, coma, menos 9 cuartos. Ok, entonces ya tenemos las 4 informaciones necesarias para poder hacer nuestra gráfica. Entonces vamos a realizarla. Ok, ese es nuestro criterio, esta es la función que teníamos, x al cuadrado menos x menos 2. Y lo primero que tenemos que hacer es ubicar esas informaciones en el plano cartesiano. Lo último que voy a hacer es la concavidad. Ya primero lo que voy a hacer es ubicar estos puntos que encontramos por aquí. Y ya una vez que los haya dibujado en el plano cartesiano, lo que voy a hacer es unirlos, ya sea hacia arriba o hacia abajo. En este caso sería hacia arriba porque mi criterio de la función me dice que es cóncava hacia arriba, pero esta es la última parte que se hace. Entonces, por ejemplo, corte con el eje Y es el punto 0, menos 2. Entonces vamos a buscar el 0, menos 2. Este es el punto 0, menos 2, entonces lo vamos a dibujar ahí. Okay. Luego, vamos a ver qué más hay que dibujar. Los cortes con el eje X, que son en el 2,0 y en el menos 1,0. Entonces, en el 2,0 sería este. Y en el menos 1,0. Ven, ya se va apareciendo, ¿verdad? La curva. Y ahora me hace falta ubicar el vértice. El vértice es el que me va a decir hasta dónde baja esa gráfica. Dice que es el lugar menos 1 medio, recuerden que 1 medio es 0,5 y 9 cuartos negativo. 9 cuartos es, vamos a apuntarlo por aquí, menos 2,25 y esto es 0,5. Entonces voy a tener que ubicar este lugar en el plano cartesiano. Sería la coordenada 0,5 y menos 2,25. Ok, entonces el 0,5 en el eje X está aquí y el menos 2,25 sería un poquito para abajo de este. Vamos a hacer ahí una aproximación. Digamos que va a estar como por aquí. Muy bien, entonces la gráfica, observen que como ya lo teníamos, cóncava hacia arriba. De hecho, cuando uno ya está dibujando esos puntos, ya se le va apareciendo, ¿verdad? Hay que unir esos puntos y nos quedaría de esta forma nada más. Entonces, vamos a unirlos. Obviamente, pues lo ideal es que quede todo bien parejito, bien unido, ¿verdad? Pero aquí estoy haciendo la mano alzada, entonces nada más es para tener una noción de por dónde va a ir la gráfica. Muy bien. Observen que para poderla dibujar, entonces fue necesario obtener 4 informaciones: el vértice, el corte con el eje Y, los cortes con el eje X y la concavidad. Aunque no me lo están pidiendo, pero el eje de simetría sí me lo pidieron porque a veces lo piden, entonces el eje de simetría pasaría por aquí. El eje de simetría, recuerden que corresponde a la coordenada X del vértice, es decir, el eje de simetría es 1 medio también. Muy bien. Y acá, bueno, ya la tengo hecha con computadora. Más o menos así es como tenía que haber quedado, ¿verdad?
Entonces vean los cortes en el eje X en menos 1,0, en el 2,0, el vértice en el 0,5, menos 2,25. Esta que puse por acá es el eje simetría, que como les digo, a veces se pide el eje simetría. Y vean que es cóncava hacia arriba. Muy bien, entonces así quedaría nuestra gráfica de la... Bien, entonces hasta aquí llegamos con nuestro video y los invito a que vean el último video ya donde vamos a trabajar algunos ejercicios relacionados con todo lo que es la función cuadrática. Espero que les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse a mi canal.